En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. La reacción, o más bien la práctica ausencia de reacción de Rusia ante la intervención de Estados Unidos en Venezuela, constituye uno de los silencios más elocuentes de la geopolítica reciente. Un silencio que contrasta además con las imágenes de hace apenas unos meses donde Nicolás Maduro paseaba por Moscú, era recibido en el Kremlin, estaba presente en el desfile de la victoria, fundido en abrazos con Vladimir Putin, firmando acuerdos de asociación estratégica y presentándose como un aliado fiel de Rusia en un mundo enfrentado a la hegemonía occidental. Eso sí, hemos visto cómo la tibieza del Kremlin ha sido la reacción elegida con una respuesta proporcional a lo que parece que ahora mismo es la caída de uno de sus socios más visibles en el hemisferio occidental, proporcional digo, a la falta de peso que tiene y de capacidad Rusia para extender sus desafíos más allá del suelo europeo. Porque ¿por qué tanta tibieza? Hemos visto que se aceptaba casi sin protestar que Estados Unidos actúe militarmente en un país que durante años fue presentado por el propio Kremlin como bastión de la resistencia antiimperialista. Y da la sensación de que una respuesta evidente es que Rusia ya no está en condiciones de sostener simultáneamente su ambición en su esfera de influencia europea y un intento de presencia global más extenso. Ucrania es la prioridad, parece evidente. Durante años, sin embargo, Venezuela fue una cuña en el patio trasero de Estados Unidos, una demostración de que Rusia podía proyectar su influencia en Iberoamérica. Sin embargo, el despliegue que habitualmente se desarrolló siempre tuvo un toque más de actuación, más performativo que real, que operativo. Cuando la intervención estadounidense se llega a materializar, queda claro que Moscú no dispone ni de los medios ni de la voluntad para responder de forma contundente, y esto nos lleva a una segunda hipótesis. Rusia no es que haya perdido ahora Venezuela, sino que la había abandonado antes. Y es que sostener un aliado distante, costoso y con una utilidad estratégica decreciente se vuelve un lujo cuando el frente principal está en Europa del Este. Te consume hombres, te consume capital, dinero, prestigio político, prestigio de negociaciones y de influencia internacional. De tal manera que la actitud rusa sugiere que estamos ante una jerarquización explícita de prioridades. Ucrania no es de ninguna manera negociable. El resto, Venezuela incluida, sí lo son. La pasividad ante la operación estadounidense puede interpretarse también como parte de un intercambio implícito, entendido, aunque no explicitado, por las grandes potencias. Estados Unidos actúa sin interferencias en su hemisferio, Rusia exige margen de maniobra en su espacio vital inmediato, la antigua zona de los países satélites, ya saben, al otro lado del telón de acero. Y de esta manera se produce una lógica de esferas de influencia que recuerda de manera ciertamente inquietante a lo que sucedía en la posguerra mundial o incluso a lo que también pasó a su estilo durante el siglo XIX. El silencio, por tanto, de Rusia en este caso no sería tanto una debilidad, sería un reconocimiento de límites, un reconocimiento tácito de que cada uno ha de tener su esfera de influencia. Y eso tiene consecuencias profundas en el equilibrio geopolítico global. La primera, por un lado, en este caso nociva, parece para Rusia, es que erosiona la credibilidad de Moscú como garante de seguridad para sus aliados. Hemos visto cómo ha perdido completamente su papel geopolítico en Siria, también parece que ha retrocedido en Armenia y ahora en Venezuela, de tal manera que Rusia estaría priorizando su supervivencia estratégica inmediata frente a sus alianzas periféricas. Y su objetivo principal, que no lo olvidemos, es la Rus de Kiev, es decir, Ucrania. Refuerza, otra consecuencia, refuerza la lógica de un mundo cada vez más explícitamente jerarquizado. Un Estados Unidos donde tiene una prioridad estratégica, ya saben, ese hemisferio occidental, como ellos llaman, a toda América, del norte al sur. Una Rusia que al no responder valida de facto esa pretensión y un derecho internacional que una vez más queda completamente subordinado a los fuertes.
al equilibrio de fuerzas y a quien puede hacer valer su voluntad por medio de la fuerza. La tercera consecuencia afecta directamente a China, porque Pekín observa con atención el episodio y extrae dos lecciones en paralelo. Constata que Rusia, un socio estratégico, más bien coyuntural ahora mismo, tiene límites muy claros y no puede sostener una confrontación global muy prolongada. Por otro lado, comprueba que Estados Unidos está dispuesto a actuar unilateralmente en su ámbito de influencia sin pagar un precio inmediato. Y esto pues va tomando nota esa China que actúa, ya saben, de forma reflexionada y con muy largo plazo. Rusia, es evidente, sigue siendo una potencia militar formidable, es la que mayor arsenal nuclear tiene, lo repetimos de forma a menudo, pero es la verdad. Pero por otro lado, está más concentrada, más defensiva, más obligada a elegir dónde puede y dónde no puede estar. Los gobiernos de la región, por otra parte, de Iberoamérica, toman nota. Las alianzas extrahemisféricas tienen límites muy claros, sobre todo cuando chocan con los intereses estratégicos de Estados Unidos. Además, ese silencio de Putin con el que comenzábamos a hablar nos cuenta un orden internacional en transición, donde las potencias revisionistas revisan, es obvio, pero también aceptan concesiones tácticas para preservar objetivos estratégicos mayores. Y a todo esto, ¿cómo se comportan el resto, los países intermedios o los pequeños, los que hicieron del derecho internacional y del orden surgido tras la Segunda Guerra Mundial su garantía, ese multilateralismo que defendía al pequeño frente a los abusos del grande? Pues tienen que descubrir, y si no lo harán por la fuerza de los hechos, que su soberanía depende más que nunca de su valor dentro del cálculo ajeno. Hoy ha sido Venezuela, mañana puede que sea Dinamarca, pasado mañana, quién sabe. Hacemos un alto en el camino a la vuelta a titulares de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se lo pierdan y no se marchen, porque sigue Pulso Geopolítico. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña, o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. Son jóvenes. No todos. Tienen talento. Sin duda. Tienen visión, liderazgo. ¿Y son audaces? Son emprendedores que vieron una oportunidad y crearon su empresa. Empresarios que crean empleo, generan negocio, atraen inversión y hacen marca España. Empresarios que desfilan por Empresas con Identidad. Cada lunes a las 11 de la mañana en Capital Intereconomía. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. Sintonizan Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos con los titulares que elabora
de cara a esa información geopolítica de la jornada. Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Venezuela busca adaptarse a su nueva realidad social y política. Una nueva realidad que pasa por la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, bajo la presión de Estados Unidos, empeñado en controlar el petróleo venezolano indefinidamente y ser el principal socio comercial del país sudamericano. Cabello cifra en 100 los muertos por la intervención militar de Estados Unidos. El ministro de Interior y número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, ha dicho que hasta ahora son 100 los fallecidos en el ataque de Estados Unidos a Venezuela. En la mayor parte se trataría de la guardia personal de Nicolás Maduro. Y, por cierto, se cumple un año de la protesta en las calles de Venezuela de la líder opositora María Corina Machado, que enfrenta un panorama incierto ante el nuevo escenario abierto entre Washington y Caracas y la designación de Delcy Rodríguez como presidenta del país. Trump no concreta cuánto durará la intervención en Venezuela. Podrían ser, ha dicho, años. La administración estadounidense asegura que controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo indefinido y ha prometido incentivos a las petroleras que inviertan en ese país. El sector, sin embargo, duda por la poca claridad del apoyo, la incertidumbre política y el atraso de la infraestructura. Trump y Petro ponen fin a sus ataques con una llamada de 1 hora. La crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos ha dado un giro inesperado tras una larga y constructiva conversación telefónica entre Gustavo Petro y Donald Trump, quienes han acordado reunirse próximamente. Estados Unidos accede a reunirse, en este caso, con Dinamarca y Groenlandia. Washington ha dado una oportunidad a la diplomacia para controlar el territorio autónomo danés de Groenlandia al acceder a una reunión con Copenhague y Nuuk, que abogan por eliminar malentendidos en la relación con Estados Unidos. Pedro Sánchez plantea enviar tropas a Palestina. El presidente del Gobierno pedirá al Congreso no solo el envío de tropas a Ucrania, sino también a Palestina una vez se ponga fin al conflicto en Oriente Medio. Como también propondré al Congreso, cuando esa oportunidad se produzca, el que podamos desplegar tropas de paz en Palestina, cuando podamos de una vez por todas ver cómo se avanza en esa tarea de pacificación y, ¿por qué no?, en un futuro de medio plazo, o ojalá más inmediato, de reconocimiento de los dos estados entre Israel y Palestina. Así lo ha anunciado Sánchez durante la inauguración de la conferencia de embajadores, donde el presidente del Gobierno ha pedido además no callarse ante las amenazas que enfrenta Europa. Muere una mujer tiroteada por un agente de migración durante una redada en Minnesota. Muerte que se está investigando y que se produjo por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Minneapolis. Allí crece la indignación de las autoridades locales y de la ciudadanía, mientras la administración Trump justifica lo sucedido y defiende al agente implicado. Y Bruselas trata de cerrar los últimos flecos de Mercosur. Los países de la Unión Europea tratan de cerrar los últimos flecos para poder dar luz verde mañana viernes a la firma del acuerdo de asociación negociado con Mercosur, en una jornada, la de hoy, marcada por nuevas protestas de agricultores contra este mencionado acuerdo. Profundizamos ya en todos estos asuntos, Blanca. El convulso inicio de año marcado por la intervención militar en Venezuela, la captura de Maduro y la pretensión de Estados Unidos de quedarse con Groenlandia ha llevado a todos los países a ponerse en guardia. En este contexto, Pedro Sánchez ha trazado las líneas generales de la política exterior de España y entre los planteamientos que ha esbozado está el de pedir al Congreso permiso para enviar tropas no solo a Ucrania, sino también a Palestina. Como también propondré al Congreso, cuando esa oportunidad se produzca, el que podamos desplegar tropas de paz en Palestina, cuando podamos de una vez por todas ver cómo se avanza en esa tarea de pacificación y, ¿por qué no?, en un futuro de medio plazo, o ojalá más inmediato, de reconocimiento de los dos estados entre Israel y Palestina. En la inauguración de la conferencia de embajadores, Sánchez ha exigido además a Europa firmeza y no situarse en una relación de vasallaje frente a Estados Unidos, en plena tensión por las aspiraciones estadounidenses sobre Groenlandia. En este sentido, el presidente del Gobierno ha pedido no callarse ante las amenazas que enfrenta Europa. Y por tanto no debemos callarnos ante amenazas tan explícitas o implícitas, aunque yo creo que es más lo primero que lo segundo, al derecho internacional. Porque las palabras importan, tienen consecuencias, quiebran la confianza, allanan el camino hacia lo impensable. Y por tanto creo que es importante que hablemos claro, que no nos callemos,
como tampoco nos hemos callado en otros muchos ámbitos cuando esas violaciones al derecho internacional se han producido. Sánchez también ha pedido respetar, como acabamos de escuchar, el derecho internacional, en clara alusión a la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Por cierto, que 5 días después de la captura de Nicolás Maduro, Donald Trump no concreta cuánto va a durar la supervisión sobre Venezuela, pero da a entender que será años. Rubén Gil. El presidente de Estados Unidos ha concedido una entrevista al periódico The New York Times en la que asegura que se quedarán en Venezuela por bastante tiempo, periodo en el que controlarán al gobierno de Venezuela y su negocio petrolero, lo que permitirá, asegura, reducir el precio del crudo a nivel internacional y otorgar recursos económicos al gobierno de Delcy Rodríguez. Trump insiste además en que la presidenta encargada de Venezuela está en contacto constante con Marco Rubio y que les está proporcionando todo lo que consideran necesario. Según recoge el diario estadounidense, Trump no ha respondido a las preguntas formuladas sobre por qué reconoció a la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, como la nueva líder de Venezuela, en lugar de respaldar a María Corina Machado, la líder opositora, cuyo partido lideró una campaña electoral contra Maduro en 2024 y fue la ganadora, recordemos, del Premio Nobel de la Paz el año pasado. En cuanto a si introducirá tropas estadounidenses, si el gobierno venezolano les impide acceder al petróleo del país o si se niega a expulsar al personal ruso y chino, Trump elude también la respuesta. No quiero decírselo, dice, pero nos tratan con mucho respeto. Nos llevamos muy bien con la administración actual. Sea como sea, la intervención de Estados Unidos en Venezuela está poniendo a prueba la influencia de China en Latinoamérica. Paloma Arnaldos. La estrecha relación que mantenían hasta hace unos días Venezuela y China se sustenta en una imagen. Horas antes de ser capturado, Nicolás Maduro se vio con el hombre fuerte de la diplomacia china para asuntos latinoamericanos, cuya presencia en ese preciso momento en Venezuela refleja la estrecha relación que ambos países mantenían. Antes de la intervención, China era el principal comprador de petróleo venezolano mediante acuerdos de financiación y programas de petróleo por créditos. Ese crudo representaba una parte significativa del comercio entre ambos países y era una de las bases de su relación estratégica. Con el control estadounidense sobre el sector petrolero y la venta dirigida a los mercados de Estados Unidos, Pekín puede perder ahora acceso a ese volumen clave de petróleo, afectando tanto sus relaciones económicas con Caracas como su presencia política en América Latina. Hasta la fecha, China mantiene relaciones diplomáticas plenas con casi todos los países latinoamericanos. Gracias a ellas ha logrado que la mayoría rompa relaciones con Taiwán, pero también apoyo en foros internacionales como Naciones Unidas o la Organización Mundial del Comercio. ¿Pero dónde radica el poder político de China en la región? Pues sin duda en la economía. China es el primero o segundo socio comercial de países clave de la región como Brasil, Chile, Perú o Uruguay. Es además un gran prestamista e inversor en infraestructuras, energía y minería, lo que genera una capacidad de presión indirecta e incentivos para que estos gobiernos eviten confrontar a China en temas sensibles. Más allá de Venezuela, Estados Unidos mira a Groenlandia, pero también lo hace a Colombia. En las últimas horas parece que se ha rebajado el tono entre ambos países tras una llamada de 1 hora de duración entre Gustavo Petro y Donald Trump. Durante la charla, ambos líderes han acordado una reunión en la Casa Blanca para abordar temas de seguridad regional, narcotráfico y el papel de la guerrilla del ELN. Tras la conversación, Trump ha calificado el contacto como un gran honor y ha expresado su aprecio por el mandatario colombiano. Gustavo Petro, por su parte, ha pedido no bajar la guardia y desvelaba que había hablado también con Delcy Rodríguez. No podemos bajar la guardia. Todavía toca hablar en la Casa Blanca. Hablé también hace 2 días con la presidenta actual. La invité a Colombia. Y queremos establecer un diálogo tripartito y ojalá mundial para estabilizar el que la sociedad venezolana, que como en Colombia podría estallar en violencia entre ella misma, no se produzca. Agricultores de toda Europa se movilizan contra el inminente acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. Pese a la persistente negativa de Francia y Hungría, el visto bueno de Italia supone un antes y un después y podría permitir que este viernes el Consejo Europeo autorice la firma del tratado después de más de 20 años
de idas y venidas. Pablo Llanone. Ante esta votación inminente, miles de agricultores de toda la Unión Europea que temen enfrentar competencia desleal se están manifestando en las carreteras del continente. Aquí, en España, país que votará a favor de la firma del acuerdo, bloquean desde la madrugada la autopista del Mediterráneo hasta Figueras, en Girona, dejando 18 kilómetros de colas. En Alemania, que también apoyará la firma, los agricultores han bloqueado el acceso a Berlín desde varios puntos. En Francia, entre tanto, han llegado a París y han asentado una hilera de tractores en el Arco del Triunfo, desde donde presionan al Elíseo para que se mantenga en su postura de no firmar el acuerdo. De momento, el ministro de Comercio Exterior de Francia, Nicolas Forissier, ha asegurado que el gobierno se sigue oponiendo pese a las concesiones de Bruselas. El ministro explica que, aunque haya ventajas para muchos sectores en Francia, no se pueden llevar a cabo sacrificando o poniendo en riesgo a ciertas ramas agrícolas. Así que por ahora, dice, de ninguna manera van a votar a favor. Lo hemos dicho y repetido, dice. Esa es la posición constante de Francia. Las concesiones de la Comisión Europea sí que han calado en Italia, que será de hecho el país cuya votación permita la firma del acuerdo, dado su peso demográfico en el grupo de los 27. La promesa de Ursula von der Leyen de adelantar 45.000 millones de euros de la política agraria común a los Estados miembros ha convencido a Giorgia Meloni, pero no a los agricultores europeos. No ven que esta cesión compense la competencia desleal que supondría la importación de productos agrícolas con menos exigencias fitosanitarias y, por tanto, más baratos. Y no es que Bruselas los ignore totalmente. Como ha informado el ministro de Agricultura español, Luis Planas, la Comisión muestra disposición a avanzar en estos asuntos en varias fases, abriendo, por tanto, la posibilidad de endurecer los requisitos comerciales una vez se haya aprobado el acuerdo. De esta manera, Bruselas insiste en la urgencia de su firma, que podría autorizarse este viernes. Aún así, el Consejo Europeo no lo decidirá todo, puesto que el Parlamento tendrá que ratificar el acuerdo una vez se haya firmado. Pese a que todavía quedan pasos, podríamos estar más cerca que nunca de que el acuerdo se haga realidad después de más de 2 décadas. Desde la conferencia de embajadores, Pedro Sánchez ha asegurado que está cruzando los dedos. Quiero también hacer especial hincapié en la necesidad de reforzar la relación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Yo creo que si logramos el acuerdo con el Mercosur, estaremos dando un paso de gigante. Muchos de los que estamos aquí presentes, me atrevería a decir casi todos, por no decir todos, llevábamos pantalones cortos cuando se empezó a hablar de ese acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. De esta manera, el presidente español defiende que la firma del acuerdo reforzará la autonomía de la Unión Europea y además ayudará a España a fortalecer sus vínculos con Latinoamérica. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Afrontamos ese desafío de contarles precisamente la disparidad de enfoques de la actualidad geopolítica según el país y la orientación empresarial de cada una de las cabeceras, que nos cuenta lo que está sucediendo a lo largo y ancho de todo el mundo. Una labor que desarrolla Pablo Llanone. Pablo, gracias por desarrollar esta labor. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Y un día más, la prensa internacional, no podía ser de otra manera, tiene claro quién es el protagonista del día. Es Donald Trump, sus movimientos sobre Venezuela, sobre Groenlandia, no hacen otra cosa más que atraer la atención de todos los medios a lo largo y ancho del planeta. Muchos se preguntan, Pablo, si países como Rusia o China han dado suficientes motivos a Trump para querer hacerse con la propiedad de la isla más grande del mundo. Así es, desde Qatar, Al Jazeera informa de que tanto Moscú como Pekín han incrementado su presencia en el Ártico, lo cual, esto lo decimos nosotros, es una señal de que podrían estar interesados en Groenlandia como plataforma terrestre en dicho océano. Pero ¿cuáles son los motivos de Rusia y China?, se pregunta Al Jazeera. Pues bien, el medio catarí informa de que ambas potencias buscan explorar nuevas rutas comerciales. Rusia para esquivar sanciones occidentales y China para reducir su dependencia del estrecho de Malaca. Mientras, desde Rusia misma, Russia Today aboga por
por una narrativa que tensa más la situación entre Washington y Copenhague. Dice que los soldados daneses tendrán que tomar las armas si Estados Unidos intenta apoderarse de Groenlandia por la fuerza. Y el rotativo ruso asegura que si no lo hace, Dinamarca irá en contra de la ley, ya que de acuerdo a un decreto real firmado en 1952 por el entonces rey Federico IX, un decreto real que sigue vigente, Copenhague tendría que intervenir militarmente en caso de que un país vulnerase su soberanía territorial. Esto significa, apunta el medio ruso, que los efectivos daneses desplegados en la isla de Groenlandia, que forma parte del reino desde hace más de 600 años, tendrían que tomar las armas si las fuerzas estadounidenses los atacan. Desde China, concretamente desde Hong Kong, South China Morning Post no le da tanta importancia al asunto de Groenlandia como si lo hace con el de Venezuela. Y es que el gigante asiático enfrenta un serio problema. Tal y como reza uno de los titulares del medio chino, las enormes deudas de China por petróleo a cambio de préstamos están en riesgo en la Venezuela post-Maduro. Pekín, acreedor que ya supera al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial, podría no ver todo el petróleo que su socio energético le había prometido. Según el medio chino, aunque Estados Unidos podría potenciar la producción de crudo venezolano, es probable que la nueva administración cuestione la legitimidad de los envíos a China. En la región de Iberoamérica, los medios siguen de cerca el avance de la situación, obviamente, en Venezuela. El medio colombiano El Tiempo destaca los asuntos que han tratado en esa conversación telefónica Trump y el presidente colombiano Gustavo Petro durante una llamada que hasta ahora, Pablo, era inédita. Llamada que, según el medio colombiano, relaja las tensiones entre ambos mandatarios tras meses de embistes diplomáticos. Se ha abierto la posibilidad de que mantengan una reunión en los próximos meses, encuentro tan inédito como esta llamada y que podría centrarse en la cuestión del narcotráfico y la gobernanza de Venezuela. Eso sí, el medio argentino Clarín nos cuenta que el gobierno colombiano ha aprovechado para desplegar 30.000 uniformados a lo largo de los 2.200 kilómetros de línea fronteriza entre Colombia y Venezuela. El rotativo se centra en el caso del puente Bolívar, ubicado en la ciudad de Cúcuta, encrucijada del comercio fronterizo entre lugareños. Según dice el medio, el despliegue de militares no ha impedido que los colombianos sigan pasando al país vecino. A la inversa, sin embargo, los venezolanos que cruzan cada día la frontera para comprar productos más baratos en Cúcuta no lo tienen tan fácil y están sumergidos, dice Clarín, en la incertidumbre. Pero no todo en el mundo es atención hacia América o las pretensiones de Estados Unidos, porque cuando la mayoría de las portadas de los titulares están con Trump, vemos como en Alemania, Frankfurter Allgemeine Zeitung mira hacia Irán. Allí las protestas continúan a medida que aumentan los fallecidos. Todo, según el medio germano, en medio de la confusión. La ola de protestas en Irán, marcada por enfrentamientos en ocasiones mortales entre manifestantes y fuerzas de seguridad, continúa a pesar de los intentos de apaciguamiento del presidente Masoud Pezeshkian. Ante el creciente número de muertos, el presidente iraní ha instado a las fuerzas de seguridad a actuar con moderación. Sin embargo, dice el medio alemán, 2 personas han fallecido y otras 30 han resultado heridas durante una manifestación en el suroeste del país. Entre tanto, aumentan las tensiones también en el otro extremo del mundo, en Extremo Oriente, y lo hacen entre China y Japón. Un medio nipón, Japan Times, enmarca la última medida comercial de Pekín contra Tokio como una parte más, un paso más dentro de esta escalada. Las restricciones que China ha impuesto a las exportaciones de productos japoneses que considera de doble uso vienen después de que Sanae Takaichi se alzase como primera ministra de la isla nipona. Fue entonces que la mandataria, nos recuerda el medio japonés, sugirió que podría justificarse una respuesta militar si Taiwán fuese atacada por China. Posteriormente, el gigante asiático ha instado a sus ciudadanos a evitar viajar a Japón y ha suspendido las importaciones de mariscos japoneses. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad, sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Cierre de mercados es como el punto en la I.
un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a cierre de mercados en Radio Intereconomía, la mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. El conflicto en Gaza se ha erigido como uno de los escenarios más complejos y decisivos de la política internacional actual. Lo sabemos, y las consecuencias de la actual y de la pasada, pero es que las consecuencias influyen en los equilibrios globales de una manera sin duda fundamental. Y a raíz de, ya sabemos, del ataque de Hamás en octubre del 23, de la intensa campaña israelí posterior, de la reconfiguración de las alianzas regionales y de las transformaciones en todos los órdenes de la zona, que ha habido mucho cambio, pues se ha creado un panorama que es muy volátil. En este contexto, sabemos, Israel sigue defendiendo su derecho a existir, tiene el entorno, esa aspiración a más largo plazo después del plan de Trump de una solución de 2 estados con ciertas fases a cumplir, complejas sin duda. El caso es que ahora mismo tenemos un proceso dinámico que a su vez tiene un equilibrio complejo. Y queremos saber cómo están evolucionando las fuerzas en juego, porque nos interesa a todos los habitantes de este planeta que haya paz en esa zona, eso es fundamental. Por ello, hemos invitado a Carlos de Antonio Alcázar, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Carlos, bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias y feliz año. Igualmente. A ver cómo viene el año. A ver, de momento lo que sabemos es que el plan de Trump de 2025, que es el que está sobre la mesa, lo que nos propone y hacia donde nos marca pasos es hacia una transición, una estabilidad relativa. Pero claro, uno va reclamando o generando expectativas. ¿Somos realistas y esperamos una desmilitarización total de Gaza cuando en paralelo seguimos viendo, Carlos, que se rompe el alto el fuego de forma permanente? Bueno, sigue habiendo incidentes, sigue habiendo ataques, sigue habiendo respuesta de las IDF. Es decir, esa idea de una desmilitarización total, pues hay que ser realista, es improbable a corto plazo. Tenemos a Hamás, que se sigue negando a entregar armamento, a desmilitarizarse. Hay presión sobre Hamás, hay determinados países que están ejerciendo una presión bastante grande, pero estamos en esa zona inconclusa, en ese momento pues que está avanzando la cosa pues muy lentamente. Esta desmilitarización tiene que ser bastante completa antes de iniciarse la segunda fase, ¿no? Que es lo fundamental, ¿no? Y a ver en qué momento pues deshacemos este nudo gordiano y se pasa a una segunda fase. Aunque te traigo aquí una cosa optimista, vamos a hablar así. Hay rumores, ideas sobre en la zona de Rafah iniciar pues un poquito de una cierta reconstrucción piloto, limpieza de todos los escombros, quitar los explosivos o lo que esté sin explosionar, limpiar, empezar a construir allí algo para que empiece un poquito a verse y avanzar el proceso. Claro, eso anima, sin duda, y a la vez sirve para ver las dificultades, porque... Efectivamente, es decir, dar un paso adelante, crear ahí algún barrio piloto, alguna cosa, que vayan gazatíes a vivir allí de alguna manera, que vean que es posible y a la vez pues intentar el desarme de Hamás. Claro, que tiene que ser en gran medida, yo supongo, reivindicado por los propios palestinos, porque es cuando cobrará sentido. Totalmente. Es mejor hacerlo desde dentro que hacerlo desde fuera. El plan, además, Carlos, establece un Consejo para la Paz. Lo presidiría el propio Donald Trump. ¿Y cuál es su objetivo? Pues supervisar
una suerte de gobierno de tecnócratas, ¿no?, en Gaza. Pero claro, siempre se ha hablado del efecto nocivo de las potencias internacionales en toda esa zona. Sabemos Sykes-Picot y cosas que ahora no vamos a mencionar, pero bueno, que están ahí. Hay una tutela internacional, entonces, en el plan de Trump, que puede quizá hacer que haya quien se cuestione la legitimidad de esas instituciones palestinas, sobre todo por parte de los propios gobernados, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es decir, cuando tú trasladas esa supervisión internacional a una zona en conflicto, bueno, pues puede haber una cierta falta de legitimidad, una cierta falta de bueno, pues eso no ha sido elegido por la población, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos a poner las suelas, los boots on the ground, vamos a ser realistas, ¿no? Es que no hay otra manera de hacer las cosas. Es decir, es que es el mal menor. O sea, desde luego la tutela internacional no es una opción fenomenal, no es una opción brillante, ¿no? Pero es que es la única válida ahora mismo. Es un tercero, ¿no? Ahí que esté. Exactamente. Es que, tú fíjate, jamás no puede ser. Ni se quiere que sea. Y no va a ser. La autoridad palestina no puede regresar de momento, porque no ha tenido el respaldo desde hace mucho tiempo, desde 2007, etcétera, etcétera. Y Israel no quiere volver a ocupar Gaza y enfangarse allí, ¿no? Claro. Luego, bueno, pues aunque no tenga una legitimidad inicial, pero es lo menos malo, y vamos a ver si empieza a funcionar de alguna manera. Al final se busca, y hay un cierto consenso en que lo ideal, pero claro, a muy largo plazo, es la solución de 2 estados, que teóricamente sigue siendo lo más factible con una visión largoplacista. Pero claro, esto a su vez, hemos hablado del plan mucho ya y estamos en la primera fase todavía. Esto al final, en Israel, que es la parte que está ahí, vamos a decir, con una ventaja sobre el terreno, pero que ha cedido esa posibilidad de, bueno, perfecto, vamos a cambiar todo esto, vamos a ver qué se puede hacer, pues que se le presente unos plazos, unos calendarios diplomáticos que no sean realistas, que sean artificiales, que no le satisfagan, ¿no? Bueno, mira, por mucho que se le intente imponer, no sé cómo decirte, la realidad es la que manda. Y por mucho que se le intente imponer a Israel un calendario que no es real, no es que Israel no lo acepte, que lo está aceptando, pero bueno. Sí, a regañadientes. A regañadientes, ¿no? Es que los plazos del plan yo creo que son en un periodo tan, o sea, el alto el fuego, el desarme, la reconstrucción, en un periodo tan corto. Ten en cuenta que en Oriente Medio y en África, que también es una zona que conozco un poquito, el tiempo no corre como en Occidente. El tiempo se mide de otra manera, ¿no? Entonces, esos plazos quizás no sean realistas. Y yo creo que Israel, con lo que ha hecho, no se le va a imponer un calendario, ¿eh? Y están viendo a ver cómo va funcionando, ¿no? Israel yo creo que ve ese calendario, lo ha visto siempre demasiado optimista. Y luego además Israel como Estado democrático, pues tú no le puedes imponer determinadas cosas, ¿no? Ellos no pueden tolerar ataques terroristas, no pueden tolerar que la cosa vaya peor. Lo fundamental es su seguridad. Pues entonces, sin seguridad, este proceso y la paz no va a ser viable. Y todo esto no va a correr. Y a mí me da que si en algún momento ha habido una disensión y no ha habido todo el consenso posible, en estos momentos todo el establishment de seguridad israelí, Mossad, IDF, Consejo de Seguridad Nacional, yo creo que sí que están en la idea de que están unidos para que primero seguridad y luego el plan va avanzando, ¿no? Claro, es que Israel no quiere que si esto falla, el coste estratégico para ellos sea brutal. Hay voces, no sé hasta qué punto son verosímiles o no, que plantean la posibilidad de una base de Estados Unidos en la zona. Oye, tienes 600 o 700 a lo largo y ancho de todo el mundo y esa zona
es desde luego una de las más calientes y más complejas del mundo y sería un poco un actor en la zona relevante. Pero claro, si eso se produjera, ¿qué supondría para la soberanía israelí por un lado? Porque es verdad que para la seguridad se supone que sería mejor, los medios de Estados Unidos son tremendos, pero la soberanía... Bueno, ahora mismo lo que hay allí, si no estoy equivocado, es un centro de coordinación cívico-militar. Ese centro tiene personal norteamericano, tiene personal israelí, tiene personal de otros países y bueno, pues están controlando un poquito el apoyo humanitario, las relaciones con ONGs, con determinadas agencias multinacionales, etcétera, etcétera, y van a ser, o también están monitorizando todas las cosas malas. Claro, hombre. O poco buenas que está haciendo Hamás, ¿no? Pero yo creo que van a ser, como te diría yo, como el Core HQ, como decimos nosotros, el núcleo de ese cuartel general que vaya a dirigir la fuerza futura de estabilización y la fuerza que tenga que entrar allí a limpiar, desarmar o crear unas condiciones de seguridad. ¿Qué ventajas tiene esto? ¿Qué ventajas y desventajas? Porque todo tiene en esta vida su lado bueno y su lado malo, ¿no? Tiene ventajas de seguridad para Estados Unidos y para Israel, porque eso puede ser el inicio de una base pequeña, pero luego mucho mayor, pero ahí puede haber riesgos de soberanía de Israel en cuanto a subordinarse estratégicamente en cosas de política exterior y defensa a los Estados Unidos. Bueno, pues en ese balance hay que sopesar, ¿no? Hay que sopesar, ¿no? Por un lado, claro, a uno se le ocurre rápidamente, hay más seguridad, hay más medios de Estados Unidos, pero por otro dices, pues Irán tiene un sitio claro donde atacar, ¿no? Por ejemplo. Bueno, Irán ahora mismo tiene algún otro pequeño ahora algún otro pequeño problema. Y también te admito cualquier comentario porque es tremendo lo que está sucediendo, las protestas, la represión de las protestas, una sociedad mayoritariamente joven y yo creo que fracturada respecto de la élite teocrática de los ayatolás, con lo que no sé cómo se va a gestionar eso en el país. Totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que aquí brevemente ha habido protestas en 2017, 2019, 2020, 2022, las últimas, que murió una chica que la cogió esa policía de la moral. De la moral, etcétera, etcétera. Ahora es ya más, ¿cómo te diría yo?, transversal. O sea, ya son más estudiantes, ya son comerciantes, ya se ha extendido por ciudades, es decir... Más sistémico, quizás. Exactamente. Es decir, pero en Irán ahora mismo no está para muchas cosas, pero eso nos puede traer algún problema. ¿Por qué? Porque la presencia de Estados Unidos podría provocar que Irán se le ocurriera, o sea, da disuasión, pero a la vez puede provocar que o Irán o determinados proxies pues focalicen como objetivo fuerzas norteamericanas que están allí en Israel. Irán tiene que sopesar si quiere desviar la atención, focalizando con algún ataque a esa zona o no. Yo creo que nunca se sabe, pero a lo mejor si lo hace a través de proxies indirectos, pero no de Irán exactamente, porque es que ahora mismo el régimen está débil. Ahora mismo económicamente está hundido, las sanciones, hay una corrupción sistémica, una inflación crónica, las protestas han crecido, también han crecido el número de muertos. Entonces vamos a ver qué pasa, porque en Irán todo puede pasar, todo puede pasar. En cualquier caso, por cerrar el asunto de la pseudobase o centro de coordinación cívico-militar, en ese marco híbrido de seguridad que tienen Estados Unidos, Israel, ¿cuál es tu opinión breve? ¿Está perdiendo Israel autonomía estratégica a cambio de seguridad, a cambio de esa garantía de Estados Unidos? Yo creo que un poquito sí.
un poquito sí. Y aquí hay que interrelacionar lo que es la geopolítica y lo que es todo lo que está pasando, y también las personalidades de Trump y Netanyahu, ¿vale? Pues de cara al exterior se llevan bien, pero ¿choque de trenes, quizás? Pues son dos personas con una personalidad muy acusada, y yo creo que en lo íntimo tienen diferencias, y el último ataque en Qatar, que yo creo que no hubo ahí un permiso muy explícito de Estados Unidos. Tampoco yo creo que el Mossad y otras agencias estaban muy por la labor, pues ha desencadenado que alguien haya dicho: vamos a controlar un poquito, atar un poco más corto, exactamente, vuestra autonomía estratégica, ¿no? Entonces ahora va a haber una influencia, y la hay ya, de Estados Unidos muy importante. ¿Eso tiene ventajas? Pues tiene ventajas, sí, claro, tiene ventajas para la Fuerza de Defensa de Israel, que operativamente están un poquito más descargadas. Ese poder de Estados Unidos sobre Israel le está dando estabilidad y le está dando también buena imagen con otros estados árabes que tienen alianzas con Estados Unidos. Es decir, ahí se ha metido un poquito Estados Unidos, el gran hermano, a decirle a Israel: te voy a controlar y no vas a volver a hacer ninguna operación que yo no te haya autorizado o que no esté autorizado, ¿vale? Entonces tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. De todas maneras, el apoyo norteamericano va a continuar y va a existir para Israel. Permíteme, Carlos, volver a los palestinos, en este caso a una cuestión relacionada con, en cierto modo, con Occidente también. La autoridad palestina dice que, en cumplimiento de esas tareas que se le van encargando, pues que ha conseguido desmantelar el sistema de pagos a las familias de los terroristas. Pero hay quien estudia ese asunto y dice que hubo un gasto de más de 200 millones de dólares en el pasado ejercicio. Al final uno se pregunta, países donantes como España, ¿cómo pueden justificar la ayuda sabiendo que no hay transparencia, que puede acabar refrendando la actividad terrorista? Bueno, es un problema muy delicado, ¿no? Porque los donantes europeos, entre ellos España, dicen que que esas ayudas son esenciales, pues para prevenir el colapso humanitario en Gaza, para mantener la economía en Cisjordania, en Judea y Samaria, para apoyar esa gobernanza civil básica del pueblo palestino, etcétera, etcétera. Pero lo que tiene que estar claro es que tiene que haber unas garantías de rendición de cuentas por parte de la autoridad palestina. Tiene que haber unas reformas claras, tiene que haber una auditoría externa, porque hay gente que se está enriqueciendo con la ayuda humanitaria en Gaza. Y hay gente que se está enriqueciendo con esa ayuda en Cisjordania, o que se está utilizando para otras cosas. Mira, hace poco, yo no sé si fue ayer o antes de ayer o hace unos días, ha habido manifestaciones, porque efectivamente la autoridad palestina ya ha cambiado el sistema, y en vez de darlo directamente por las acciones terroristas y tal, sino que se lo está dando por las condiciones económicas que tienen esos presos o esas familias de presos, etcétera, etcétera. Pero es que todavía no... Israel, eso le parece que es una reforma cosmética inútil y que no es profunda. Es que lo mejor es que se sepa exactamente cómo se utilizan esos fondos, dónde van esos fondos, y si esos fondos no incentivan la continuación de la violencia, ¿no? Claro, que sería un sinsentido, estar inmersos en un proceso de paz, poniendo garantías y que se esté financiando que siga la violencia. Claro, que es lo más importante, ¿no? Y yo creo que no es pedir mucho, ¿no? Hemos hablado de coyuntura, hemos hablado de Estados Unidos, hemos hablado de los palestinos, pero falta hablar de Israel. Israel vive un momento social complejo. Es evidente que es un sistema democrático, pero que tiene quejas entre ellos mismos, internas. Hay una fricción entre ese nacionalismo religioso, los más pragmáticos. ¿En qué punto está Israel ahora mismo? Bueno, pues yo creo que ahora está en un punto de una... Así como después del 7 de octubre hubo una cohesión enorme en Israel, y se unieron, primero era hacer frente a lo que les había llegado, a esos terribles
hechos durante el 7 de octubre. Pero ahora yo creo que hay una cierta... ya no hay tanta cohesión como había antes, ¿no? Efectivamente, como tú decías, hay un sector un poquito más, no sé cómo decirte, que prioriza la seguridad, la estabilidad, un poquito más pragmático, un poquito más progresista. Y luego hay un sector más nacionalista, más ultraortodoxo, más religioso, ¿no? Que están friccionando, ¿no? Y aunque Israel, las instituciones que tiene, pues han mantenido su, no sé cómo decirte, a lo largo de los tiempos, las décadas, etcétera, etcétera, una cierta resiliencia histórica, pues ojo, porque estas divisiones internas en cuanto al servicio militar, las relaciones con los ultraortodoxos, la prioridad de seguridad, pues pueden erosionar, ¿no? Fíjate que tenemos el juicio contra Netanyahu. Fíjate que tenemos unas futuras elecciones en este año que pueden ser antes o después del verano, dependiendo de que algo pase o de que el gobierno de Netanyahu caiga. Anda por ahí Bennett, que está subiendo mucho en las encuestas, que es un candidato muy, muy creíble. Lo que pasa es que yo creo que le falta un poquito... ¿De punch? Pues me lo has quitado de aparato político, ¿no? De conformación de una alternativa real, ¿no? Y luego está Irán, pues un poquito molestando, ¿no? Le está haciendo, fíjate que le está haciendo... A mí eso me recuerda cuando ETA atentó contra Aznar, porque parece que ETA sabía que a lo mejor iba a salir presidente. Resulta que ahora Irán está vigilando a Bennett, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor es por algo, ¿no? Entonces es un cóctel muy peligroso, es como otro frente, un frente interno que tiene Israel y que tiene que solucionar. En el que has hablado, en ese frente interno, de la ley de servicio militar de los ortodoxos. Hay que ver que son minoría, pero tienen mucho poder y se resisten como gato panza arriba a cumplir con sus obligaciones militares, que las llevan en el ADN todos los ciudadanos israelíes en general. Pero has mencionado también la política interna. He escuchado que Netanyahu está colocando en puestos clave a leales, que bueno, es un movimiento relativamente normal para cualquiera, ¿no? Son puestos de confianza, pero también sabemos que va a haber investigaciones por el 7 de octubre y que va a tener que darse cuenta de todo aquello. No sé si son claves de lo que va a suceder en Israel a futuro. Bueno, yo, vamos, no sé cómo decirte, también desde fuera es muy difícil verlo, ¿no? Pero no tengo una evidencia pública y notoria de que esas maniobras, o posibles maniobras de colocar a gente afín, tanto en el Mossad como en las IDF o en otro sitio, puedan beneficiar a Netanyahu. Yo te puedo decir que el nuevo líder del Mossad, Roman Goffman, es un hombre con un prestigio muy grande. Tiene una carrera operativa en combate bastante importante, tiene un perfil técnico y aunque bueno haya estado en un momento un poquito metido en política de asesor, pero tiene un perfil técnico muy bueno, ¿no? Es especialista en Irán, en la guerra encubierta, en cooperación internacional con otros servicios, y de la profesionalidad de Eyal Zamir, del jefe de las IDF, yo no tengo ninguna duda, entre otras cosas porque bueno pues tengo amigos y compañeros que me hablan bastante bien de sus acciones. Y lo del servicio militar y el problema con los ultraortodoxos y la ley, yo creo que algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar para restañar heridas. Fíjate todas las bajas de soldados israelíes que ha habido. Bajas y heridos. Entonces es muy difícil ver a personas que no hacen el servicio militar, que reciben una educación desde la primaria diferente a la del resto del pueblo judío, ¿no? Entonces, algo tiene que cambiar y algo, no sé si lo cambiará, yo creo que Netanyahu lo dudo, pero posiblemente un gobierno posterior algo tendrá que hacer para restañar heridas, ¿no? Hablabas de entornos y de fuerzas externas también. La salida de UNIFIL de Líbano deja un vacío peligroso. Tú has estado en el Líbano. Hezbollah ha estado descabezado, lo ha descabezado Israel de forma muy eficaz,
pero yo supongo que si se retiran las fuerzas internacionales hay campo abierto o más facilidad para que ese proxy renazca, ese proxy de Irán. Bueno, seguimos teniendo choques entre las IDF y Hezbollah en el sur. Y tanto en el sur como en el Valle de la Bekaa y en otras zonas de Líbano. Entre otras cosas porque Hezbollah está muy disminuido en sus capacidades, pero la hidra, la serpiente, intenta volver a crecer, ¿no? Intenta volver a hacer daño. Fíjate, el ASLAF, creo que ayer, declararon operacionalmente que tenían controlada toda la zona al sur del Litani, es decir, la zona donde están Naciones Unidas. Bueno, mira, por mi experiencia trabajando allí, y no la mía solo, sino la de otros compañeros y de otras agrupaciones que han estado ahí, bueno, eso hay que cogerlo no con alfileres, sino con alfilerísimos, porque las LAF son lo que son y su poder militar es el que es, punto final, ¿no? Entonces vamos a ver, yo, si la cosa se complica, a lo mejor puede haber una intervención israelí. Claro. Hablabas de choques y cuando hay choques, sobre todo en esta zona, nos encontramos con otra batalla, que es la de saber realmente qué ha pasado. Y ahí entra precisamente la desinformación, ¿no? Se habla de autores, se habla de víctimas, pero ¿cómo nos aclaramos ahí? Bueno, aquí hay que tener la cabeza muy fría porque la desinformación desde el 7 de octubre ha sido brutal. Para empezar, al día siguiente del 7 de octubre ya había desinformación y campañas de propaganda contra Israel, etcétera, etcétera. Luego, todo esto estaba organizado desde mucho antes, ¿vale? Yo creo que hay una proliferación de datos no verificados y que todas esas agencias y organismos internacionales pues harían bien en tener un poco de transferencia metodológica, en cruzar los datos, en revisar sus datos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque entonces esta desinformación no hay un actor único, ¿no? Es un, ¿cómo te diría yo, no? Un ecosistema de desinformación brutal, ahora un poquito más debilitado, ¿no? Pero en ese ecosistema pues ha habido el aparato mediático de Hamás, las redes iraníes, activismo digital con una ideología muy clara, periodismo militante, etcétera, etcétera. Yo creo que el problema no es la mentira, ¿no? El problema es la falta de verificación crítica, y la manipulación, independientemente de que, bueno, pues hay muertos reales, de que hay datos reales y que en una guerra se ha hecho mucho daño. Se nos va el tiempo, hay muchos asuntos que se nos quedan en el tintero, pero tenemos un minuto para finalizar. Se nos quedan cuestiones como la influencia de los acuerdos de Abraham, teniendo a Trump de por medio, seguro que relevantes, la relación entre Israel y Arabia Saudita, la venta de los F-35 a Arabia Saudita, como equilibra o no equilibra, la posibilidad de una administración temporal árabe que llegaste a mencionar en alguna entrevista anterior. Una reflexión final, que tenemos 50 segundos. Bueno, mira, 50 segundos. Yo te voy a decir una cosa. El principal obstáculo ahora mismo es el desarme de Hamás para todo lo de Gaza. Y como siempre me pides lo de la bola de cristal, y yo te digo que yo no la tengo, pero siempre me tiro al charco y algún día aprenderé a no tirarme al charco. Pues mira, entre el 2026 y el 2030, en estos años, yo te digo una cosa. Todo este conflicto no se va a decidir es que lo tengo escrito porque lo quería decir en estos segundos, ¿no? No se va a decidir por tratados de paz, sino por varias variables que son un poquito duras, ¿no? La capacidad real de desarmar a Hamás de una vez por todas, el grado de debilitamiento interno del régimen iraní, que va a ser importante, y la evolución política interna de Israel post
Netanyahu, que va a ser importante. Pues con ese triángulo clave nos vamos a despedir. Carlos de Antonio Alcázar, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Un placer, como siempre, hablar contigo. Un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Rafa, muchísimas gracias. Hasta aquí esta edición de Pulso Geopolítico. No hay tiempo para más. Sean felices, pasen buena tarde y vuelvan mañana a su cita con nosotros. Hasta mañana. ¿Dolor articular, cansancio o digestión pesada? Descubre Mar Azul de Sol Naturaleza, un suplemento único con ficocianina, rica en antioxidantes naturales que ayudan a desinflamar, revitalizar y proteger tu organismo desde el interior. Mar Azul, el poder del mar ahora en tu día a día. Pregunta por él en Sol Naturaleza. Llama al 91 31 31 409 o entra en solnaturaleza.es. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa, con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial @intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Radio Intereconomía.